Bienvenidos a una nueva semana de nuestro espacio por las pantallas del canal de la gente. El 30 Te Escucha pretende convertirse en un oído para escuchar, para sostener diálogo, para contener a nuestros televidentes que nos sintonizan por las pantallas de Canal 30 en las comunas de Talca, de Maule, de San Javier, de Villalegre y de Linares, y por cierto también en Hierbas Buenas a través de TV Cable Santa Bárbara, y por cierto quienes se conectan habitualmente en nuestro fanpage facebook.com/Canal 30 Oficial. La pregunta de este día tiene que ver con una situación que evidentemente convoca la atención mayoritaria de las chilenas y chilenos y también de los habitantes de nuestro territorio maulino. La discusión podrá llegar al Senado esta semana y tendrá que debatirse a nivel de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y, por cierto, también ser votada por el Pleno en la Sala de los Senadores. Debe aprobarse un segundo retiro del 10% en el Senado y con esto ya sellar de una vez por todas una enmienda a la reforma constitucional en torno a esta situación que permita el retiro de estos fondos para satisfacer las necesidades económicas que son imperiosas de un amplio sector de la comunidad a propósito de las consecuencias económicas de alto impacto que ha dejado a su paso la pandemia del COVID-19 en estos ya 258 días de presencia en nuestro territorio nacional. Debe aprobarse el segundo retiro del 10% desde el Senado de la República. Es una decisión que debe sumar votos en favor de la opinión pública, en favor de la gente, en favor de toda la población chilena. Queremos conocer sus opiniones, queremos conocer sus impresiones aquí en nuestro programa El 30 Te Escucha. Pero también queremos invitarle a interactuar y participar al 732561630, nuestro teléfono, contacto desde cualquier teléfono de red fija o celular, o en su defecto también desde nuestro sitio en internet. Recuerde que puede acompañarnos diariamente en este horario a través de la pregunta del día que alojamos en nuestro fanpage, facebook.com/Canal 30 Oficial, donde puede expresar su reflexión, su análisis, su particular mirada en torno a esta materia. Un tema que, por cierto, esta semana genera gran debate y gran expectativa por parte de miles de chilenas y chilenos. Debe aprobarse un segundo retiro del 10% en el Senado. Es el Senado quien tiene la última palabra. Ya los diputados lo han dicho, lo vimos en vivo por las pantallas de nuestro programa. Y es evidente la inclinación, 130 votos a favor, para que exista un retiro del 10% sin letra chica, como se quiera, sin ningún tipo de indicación. Sin embargo, ahora los senadores están discutiendo algunos puntos de vista, a favor, en contra, quiénes sí, quiénes no, donde evidentemente ya hay algunas dificultades y algunos debates que han surgido. Sin embargo, usted que está en su casa, ¿cree que debe aprobarse un segundo retiro del 10% con voto favorable de todos los senadores? ¿Qué pasaría si esto no se aprueba? ¿Le parece legítimo que sea una aprobación de carácter universal, que no haya algún impedimento, algún obstáculo que evidentemente pueda generar alguna controversia y que limite el acceso a estos fondos? Debe haber libertad absoluta, que tal como ocurrió en julio pasado con el primer retiro, que ya prácticamente ha sido concretado por un amplio sector de los cotizantes de nuestro territorio nacional. Su opinión para nosotros es muy importante, su opinión, como siempre, es sumamente relevante. Queremos conocer de inmediato sus apreciaciones. Hay un debate a esta hora en la Cámara de Diputados. Giorgio Jackson justamente quiere entregar un punto de vista a propósito de lo mismo. Lo escuchamos aquí en el 30 Te Escucha por las pantallas del canal de la gente en este capítulo de día lunes, comenzando la semana en esta jornada de 16 de noviembre. Vamos al Congreso y continuamos con usted. Muchas gracias, presidente. Durante el último mes y medio, desde la comisión mixta y en las subcomisiones, hemos estado analizando y estudiando el proyecto de ley de presupuestos para el año 2021 enviado por el Ejecutivo. Primero, no podría partir estas palabras sin agradecerle a los equipos de trabajo que estuvieron también detrás de este análisis, porque es, como se verá, no solo en la mesa, sino que también en este debate, una discusión muy extensa. Así que vayan esos reconocimientos. Este es mi tercer año en esta instancia y creo que nunca había visto al Ejecutivo tan poco abierto a aceptar propuestas de mejora para esta ley de presupuesto, así como también para aclarar las dudas que hemos presentado en conjunto como la oposición. Tengo, la verdad, poco que contarles y más bien quiero tomarme los próximos minutos para contarles las razones
por las que deberíamos rechazar este presupuesto. Y si es que no están los votos, al menos mantener rechazos planteados por la comisión mixta durante su tramitación. En primer lugar, me gustaría partir por el retroceso en transparencia, en accountability y en la trazabilidad de los recursos. Creo que existe consenso en que la ley de presupuesto debe ser formulada para que permita un mejor control democrático sobre el gasto fiscal que es financiado en una mayor parte por todas y todos los chilenos, sobre todo a partir del IVA. Un pilar fundamental de este control democrático tiene que ver con la transparencia y la capacidad que los distintos actores, parlamentarios, partidos políticos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil e incluso beneficiarios y beneficiarias de las políticas públicas, para saber en qué se van a gastar los recursos del próximo año, cuánto y por qué aumentan algunos programas y no otros, y por qué, obviamente, se recortan algunos programas. Y quisiera partir por algo que fue una promesa durante todo el año por parte del ministro Briones, por su intermedio presidente, que es la idea del presupuesto base cero, que finalmente se tradujo en un presupuesto base 80, como se terminó diciendo. No hubo participación efectiva de los principales involucrados, que son las y los funcionarios públicos, quienes finalmente son quienes diseñan, ejecutan y monitorean estos programas. Y en esta idea de presupuesto base cero, con estos recortes, se nos dijo en la primera presentación de presupuesto que se había creado espacio de gasto por 741 millones de dólares en revisión de programas y por 1.528 millones de dólares en ajustes administrativos, priorización y otros. Siempre se valora cuando los mismos objetivos se pueden conseguir con mayor eficiencia, pero todavía, después de un mes y medio de tramitación, no tenemos la información de cada recorte con su evaluación programática. Si bien hemos obtenido algunas respuestas parciales, en las subcomisiones no existe un desagregado oficial que debiera existir como mínimo de transparencia. Pero veamos en qué se gastan los recortes, porque estos recursos que totalizan 2.269 millones de dólares, el gobierno nos dijo que se fue a reforzar programas bien evaluados por 1.691 millones de dólares y a fondos especiales por 579 millones de dólares. Pero haciendo un doble clic en esta idea de reforzar programas, nos llevamos una triste sorpresa. Se habían puesto en este ítem 333 millones de dólares asociados a la ley corta de presupuesto de pensiones que aprobamos el año pasado, 166 millones de dólares para el subsidio de ingreso mínimo garantizado que aprobamos en una ley permanente, 107 millones de dólares para el financiamiento de la gratuidad que está en una ley permanente, 57 millones de dólares para el ingreso ético familiar que está en una ley permanente. Todos esos ítems suman más de 650 millones de dólares, o sea, más que los ministerios de Cultura, Medio Ambiente, Mujer y Equidad de Género y Deporte combinados. Y el tema es que dichos desembolsos estaban respaldados por ley, es decir, no son una priorización de recursos, como dice el Ejecutivo, sino una obligación del gobierno respaldada por los informes financieros al momento de aprobarse esas leyes permanentes. ¿Qué significa en concreto esto? ¿Por qué nos debería importar? Porque en la práctica el gobierno hizo pasar como repriorización lo que en cualquier parte del mundo le llaman un recorte. Luego, al entrar de lleno en la discusión en particular, constatamos cómo las bases de cálculo y las asignaciones transitorias de las partidas se adaptaron específicamente para fortalecer el mensaje comunicacional en vez de para permitir una comparación efectiva entre 2 años. ¿Y cómo es eso? Bueno, sabemos que el presupuesto del año 2021 tendrá un suplemento que será transitorio por aproximadamente 5.000 millones de dólares que componen el Fondo COVID y los fondos especiales. Es precisamente por su carácter transitorio que debemos ser muy cuidadosos al incorporarlos en el análisis que se hace año a año. ¿Por qué? Porque año a año el presupuesto que se discute es en la base del presupuesto del año siguiente. Y les voy a poner un ejemplo ficticio. Si el presupuesto del Ministerio X fuera de 100 cualquier cosa, de los cuales 60 son gastos de leyes permanentes, que las leyes permanentes mandatan, entonces tenemos 40 que son gastos variables, que año a año se puede discutir en qué se gastan. Si el gobierno asigna 60 en este presupuesto y los 40 los deja como transitorios, en la práctica nos está diciendo anticipadamente que proyectan una reducción de 40% en gastos permanentes que serán la base para el próximo año. Eso está haciendo el gobierno en muchas partidas que mencionaré más adelante. Y toda esta confusión llevó al Observatorio de Política Fiscal a escribir la siguiente conclusión. Abro comillas. La actual propuesta de ley de presupuesto 2021 empeora su nivel de transparencia y claridad en comparación con proyectos de leyes anteriores. Si bien el actual estándar de transparencia fiscal de Chile es clasificado como insuficiente según el Open Budget Survey, el observatorio dice que, abro comillas de nuevo, se vuelve finalmente insostenible frente a la magnitud de los cambios metodológicos, ajustes contables y reasignaciones que el Ejecutivo está proponiendo para el año 2021. Este es el resumen, en términos generales,
de la discusión que tuvimos en términos contables con el Ejecutivo, lo que evidentemente redundó en desconfianzas a la hora de tramitar cada una de las partidas en particular. Ahora, si bien estamos en el debate general, no puedo dejar de mencionar algunas cosas particulares que nos parecen pésimas señales para el tiempo que estamos viviendo y que solo acrecentan la desconfianza con el Ejecutivo. Primero, ciencia e innovación. El gobierno dice que aumenta la inversión en ciencia y tecnología y lo que hacen es recortar programas por 42.000 millones de pesos para luego aumentarlos artificialmente a través de pasos de programas de otras partidas. Es decir, moverlas de un lado a otro y decir que con eso se genera un aumento y al mismo tiempo meterle fondos transitorios. Cuando el gobierno quedó al descubierto con esta técnica contable, van a realizarlo, pero aún no vemos traducido en acciones que den respuesta a las demandas de las comunidades científicas y, más importante, por supuesto, a los desafíos de desarrollo del país. En segundo lugar, la situación de las trabajadoras y trabajadores. Existen varias situaciones de cambio administrativo que no fueron conversadas en asociaciones de funcionarios, que hicieron incluso con autoridades de servicios en contra, el Observatorio de la Juventud, INEA, el INACH, la Corfo, entre otras. Y si bien el Ejecutivo se ha prometido revisar la situación, hoy día no tenemos ninguna propuesta materializada en una indicación. No puede ser que este tipo de cosas se hagan de manera tan unilateral. Es una falta de respeto a los trabajadores de los servicios que sostienen el público. Cuando estamos hablando del presupuesto de trabajo, como le ha dicho el gobierno, deberían empezar en casa y mostrar empatía y cuidado a los trabajadores de sus servicios. Y si quieren hacer cambios administrativos, de una manera distinta, con sindicatos de funcionarios, buscando que sean parte activa o al menos que existiera una buena gestión de cambio. De manera contraria, se han creado incertidumbre, desconfianza, que solo crean un ambiente tóxico de trabajo y precarizan la situación laboral de los trabajadores. Las asociaciones se enteren de mediante un correo de la prensa. En tercer lugar, el diputado dice que el presupuesto invita a alguien a decir lo contrario. Lamentablemente está ahora en este momento en la sala, pero le quiero decir que para el presupuesto de 2021, en este ministerio se dice crecimientos formales de un 4,14% respecto a la ley aprobada en 2020. Si es que el cálculo se aplica sobre el presupuesto ajustado, este incremento sube 9,9%. Pero si se realiza el presupuesto vigente que tuvo recortes, el incremento llega a un 13,04%. Sin embargo, si es que lo analizamos en los ejercicios contables, agregamos esos ejercicios contables, podemos observar lo siguiente. 8.772 millones corresponden al denominado Fondo de Emergencia Transitorio, por su carácter transitorio. 3.783 millones corresponden a la transferencia del Ministerio de Educación para financiar la Fundación Tiempo Nuevo del MIM. 4.400 millones corresponden a recursos transferidos para el CNTB, fondos que ya existían, todo lo que estoy hablando. 2.400 millones correspondientes al Fondo CONAVI, también existían. 4.600 millones para ser transferidos a la subsede, que también existían para el tema de los barrios patrimoniales. Y estas 5 asignaciones señaladas suman un total de 24.000 millones, y si es que le rebajamos ese monto, que no corresponde al aumento real del presupuesto, la verdad es que termina cayendo este presupuesto respecto a la ley aprobada del 2020. En educación superior es uno de los claros ejemplos de cómo se realizan recortes para financiar gasto permanente autorizado. Si se le quitan los 42.000 millones de pesos, en este caso para fondos basales, para aumentar la gratuidad porque nuevas instituciones cumplen con el estándar de los criterios para adscribir. Y se enuncia también, nadie sabe cómo se gastan las platas en la universidad, lo que refleja un profundo desconocimiento acerca de los mecanismos de transparencia que las universidades tienen, sus contralorías internas, la Contraloría General de la República, también lo que semestralmente tienen que entregar como información y, por supuesto, la fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior. En Carabineros, hoy día efectivamente Carabineros ha tenido un problema evidente en la ejecución de fondos y no es sorpresa para nadie. En el reporte anual que publicó Contraloría el 31 de agosto de este año, en su página 32, dice que la auditoría de Carabineros se objetaron 752.000 millones de pesos, o sea, más de la mitad de lo que se objetó al Ministerio del Interior es solo para Carabineros por gastos improcedentes o mal ejecutados. Y como no tenemos ninguna señal de que vaya a haber una reforma profunda al servicio, ni en lo financiero, ni tampoco en el ámbito administrativo de violación a derechos humanos, en la subcomisión nosotros al menos le hemos dicho que no van a tener ningún peso, además de la ley permanente, y nosotros hemos llamado a rechazar esta partida. En reparación y derechos humanos, además de los fondos lo que estamos observando a esta hora es la sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se está votando en general el presupuesto de la República
para el año 2021. La discusión de las partidas se inicia mañana martes y se extenderá hasta el miércoles o jueves. Hoy lo que se discute y lo que veíamos en la intervención del diputado Giorgio Jackson responde al proyecto de ley de presupuestos del sector público correspondiente al año 2021 en su primer trámite en general, cuya discusión de partidas tendrá lugar hasta el miércoles o jueves de la presente semana. Presupuesto que, por cierto, no estaría contemplando una inyección extra de recursos para las miles de familias chilenas que han resultado afectadas por la pandemia del COVID-19, sino que simplemente apuntalar a diferentes instituciones públicas y servicios dependientes del Estado o del gobierno, objeto de realizar diversas actividades. Hoy la pregunta del día: ¿debe aprobarse segundo retiro del 10% en el Senado? Es una materia que evidentemente va a discutirse con el paso de los días. Se espera que mañana o el jueves este tema pueda pasar a la Comisión de Constitución del Senado de la República. Senado, donde en este preciso momento se está discutiendo la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez Varela. Vamos a tratar de obtener esa señal dentro de los próximos minutos para ir conociendo a grandes rasgos lo que podría ocurrir, ya que si la acusación constitucional llega a puerto, Víctor Pérez no podría ejercer ningún cargo público de aquí a los próximos 5 años, de acuerdo a lo que eventualmente pudiese resolverse a nivel de la discusión legislativa en la Cámara Alta. El viernes realizamos una pregunta a nuestros televidentes que participaron masivamente en nuestra red social, en el fanpage facebook.com/canal 30 oficial, donde hubo respuestas y donde hubo también materia de análisis durante todo el fin de semana. ¿La cuarentena ha servido para bajar los contagios en la comuna de San Javier de Loncomilla? Vamos a revisar algunas declaraciones, vamos a revisar algunos puntos de vista que entregaron varios de nuestros seguidores durante las últimas horas y que dicen directa relación justamente con esa pregunta que entregamos aquí y que, por cierto, también muestra una realidad latente en la comuna loncomillana. Sarita Morán: las cuarentenas solo sirven para enfermar a la gente, enfermar de miedo, de estrés, ansiedad, crisis de pánico, insomnio y un montón de enfermedades derivadas por el arresto domiciliario, como lo califica Sarita. Así lo dicen grandes epidemiólogos, los cuales no tienen pantalla en los canales de televisión como el de ustedes. No más cuarentenas, despertemos. Hemos hablado con especialistas, ninguno de ellos nos ha dicho una situación así, pero está bien. Vamos a tratar de buscar a alguien que eventualmente pueda dar este argumento, tal como lo expresa Sarita. Andrés Marcelo Caja: Sarita, totalmente de acuerdo con usted. Andreita Oces, muy de acuerdo con usted. Noé de Valdés: no ha servido para nada la cuarentena de fin de semana en San Javier para bajar contagios. Se supone que los permisos son solo uno por casa, no se respetan. Las compras deben ser de primera necesidad. Yo no había visto que el alcohol era de primera necesidad. El distanciamiento social tampoco se respeta. Las fiestas y carretes siguen igual. Tienen que ser más estrictos o esto va a terminar en cuarentena total. Karina María Valdés indica: el alcohol es de primerísima necesidad. ¿Qué te pasa? Clau Tapi: la cuarentena no sirve de nada si la gente no tiene disponibilidad de respetar las reglas y respetar a los demás. Pato Arce: la cuarentena de fin de semana no sirve de nada, ya que de lunes a viernes la gente anda amontonada en el centro, en tiendas, bancos, supermercados, no respetan el distanciamiento, así que no sirve. Francisco Cerda Parada: debe ser porque el virus sale los fines de semana y en la semana desaparece. Yolanda Elvira: para nada, la cuarentena no ha servido para bajar contagios. Mariana Yáñez: aquí en San Fernando hace 2 meses estamos encerrados, ya estamos aburridos. Marcela Arevalo Silva: no para nada, solo para que se manden a cambiar a la playa. Mariana Yáñez: sí. Cristian Alcántara Sáenz: no sirve de nada porque me pregunto yo, el virus en la semana se pone bueno. Si no es cuarentena total, no sirve de nada. César Soto Tapia: no sirve para nada, la gente anda apilada en las calles, los chinos llenos, no hay control. Frente a la papa no hay control en la semana, ni hablar el viernes, tacos y más tacos. Karina María Jiménez: ¿y usted cómo sabe? ¿O es parte de la aglomeración? Le llama la atención. Edelmira Sepúlveda: aquí en el Lucero solo hay control pasado el mediodía, después el virus no pasa. Qué pena que la gente no entienda. Salen como que si nada pasara. Opiniones de la gente respecto de la pregunta que nosotros realizábamos el viernes pasado, con una gran participación de televidentes, con una gran interacción de seguidores. La cuarentena ha servido para bajar contagios en San Javier. Claramente
la opinión de la mayoría indica de que no ha servido para nada en términos generales. Igualmente comentarles que durante este fin de semana de sábado y domingo, 18.031 fiscalizaciones y 7 personas detenidas fue el balance realizado por Carabineros durante el tercer fin de semana de cuarentena, donde hubo una fiscalización de 6.717 vehículos. Algunos puntos de vista en torno a la situación sanitaria que evidentemente complica y si la cuarentena ha servido o no para bajar contagios en la comuna de San Javier, opiniones que por cierto ya han sido ampliamente entregadas con elocuencia por parte de nuestros seguidores. Hoy la pregunta está enfocada en la necesidad de aprobarse el segundo retiro del 10% en el Senado, una discusión donde evidentemente hay o no que oír a la ciudadanía, hay que poner algunas indicaciones. Todos pueden tener derecho a obtener este retiro siempre y cuando sean cotizantes de las administradoras de fondos de pensiones. Solamente un sector de la población puede obtenerlo, aquellos que efectivamente han tenido problemas y no toda la comunidad en su conjunto. ¿Qué piensa usted? ¿Debe aprobarse el segundo retiro del 10% en el Senado? Su opinión para nosotros es importante, fundamental. Participe con nosotros. 73-256-1630 es nuestro teléfono, o también en nuestro fanpage, facebook.com/canal 30 oficial. A la vuelta vamos a ir con la actualización epidemiológica y por cierto también vamos a conocer de inmediato lo que sucede en el Senado respecto a la acusación constitucional en contra del exministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez Varela. Vamos al Congreso y enseguida continuamos con ustedes. Para que informe de los acuerdos de comité. Gracias, señora presidenta. La señora presidenta ha citado a esta nueva sesión especial a contar de las 16 horas y hasta el total despacho para que cada señora senadora o cada señor senador pueda fundamentar su voto respecto de los 3 capítulos de la acusación constitucional que se ha entablado contra el exministro del Interior y Seguridad Pública, señor Víctor Pérez Varela. Terminados los fundamentos de votos y el uso de las palabras de todas las señoras y señores senadores que quisieran hacer uso de este derecho para fundamentar su voto, se procederá y se pondrá en votación por separado cada uno de los capítulos del nivel acusatorio. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco entonces la palabra a las senadoras y senadores que quieran intervenir en el proceso de tramitación de la acusación constitucional. Cada intervención, los 10 minutos son por los 3 capítulos. Senador Pizarro. Presidenta, no solamente para consultar. Tengo claro que cada uno puede intervenir hasta 10 minutos. Y son 3 votaciones, evidentemente. Las votaciones las vamos a hacer de una vez o vamos a ir votando capítulo por separado. Porque uno podría votar los 3 capítulos en una sola votación. Tiene que ser por separado, senador. Ya, ok, gracias. La votación es separada, senador Coloma. Senador Coloma tiene la palabra. En la misma lógica, senador Pizarro, que esa es la fórmula un poco distinta, que uno puede fundar el voto y decir voto así, 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 según el capítulo, no en discusiones separadas, ¿no? ¿O tiene que ser todo separado? Usted, la argumentación de 10 minutos es por los 3 capítulos. Usted puede decir en capítulo tanto, yo argumento tanto, pero la votación es al final y tiene que ser por separado. Ok. Muy bien. Se ofrece la palabra. Senador Moreira, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, por querer hablar, espero que me den 12 minutos. El primero tiene que tener algunas. Para abrir los fuegos. El silencio. Para abrir los fuegos. Para abrir los fuegos, presidenta. Señora presidenta,
señores parlamentarios acusadores, defensa, abogado Gabriel Saliasnik y su equipo, ex senador de la República, ex diputado, ex alcalde y ex ministro del Interior, don Víctor Pérez. La verdad es que la acusación constitucional ha devenido lamentablemente en un instrumento político de primer uso, desvirtuando su naturaleza de herramienta de último ratio. Su utilización indiscriminada nos ha hecho perder la perspectiva de su importancia, que solo su uso moderado la transforma en una herramienta útil y no solo un dispositivo para dañar al gobierno de turno. La presente acusación, aprobada en la Cámara de Diputados solo con los votos de la oposición, nuevamente nos presenta la oportunidad de reflexionar sobre el camino que deseamos para Chile. Senadores de este hemiciclo han señalado que esta acusación constitucional responde a una responsabilidad política, lo que es un grave error de conceptos por cuanto la acusación responde a responsabilidades jurídicas con implicancias políticas. La distinción es relevante por cuanto aún hoy, en estos tiempos tan difíciles, el régimen que nos rige es presidencial y no parlamentario. Montesquieu hablaba de la importancia de la separación de poderes. Hoy hablamos de la colaboración de los diferentes poderes del Estado. Sin embargo, hay sectores de la oposición que hoy, en virtud de supuestas aplanadoras, hoy ya piensan en la sumisión de los poderes, al menos del Ejecutivo, frente al Congreso. En este sentido, señora presidenta, estimados colegas presentes y a quienes veo también telemáticamente, en este sentido la acusación constitucional contra el exministro del Interior y ex senador Víctor Pérez Varela parece discurrir más por la senda de la responsabilidad política disfrazada con ropajes jurídicos, más que una acusación jurídica con implicancias políticas. Se le acusa de 3 cargos: haber dejado de ejecutar las leyes en materia relativa al orden público, haber infringido la Constitución o las leyes vulnerando el derecho de igualdad ante la ley, y haber dejado de ejecutar las leyes al no ejercer el control jerárquico correspondiente sobre los órganos sometidos a su dependencia, en este caso, Carabineros de Chile. Revisada la acusación, no encuentro mérito en ninguna de ellas. Me sorprende y me preocupa el nivel de la argumentación que aún así haya sido aprobada. Por ejemplo, se mencionan los hechos a Harry Jürgensen como intendente de la región de Los Ríos y en el párrafo siguiente se lo nombra como intendente de la región de Los Lagos. Qué poco prolija esta acusación. Son detalles que demuestran cómo transcurre el texto de la misma. Pero aún más grave, se señalan hechos y se mencionan normas, pero en ningún momento se relacionan esos hechos con las normas invocadas, salvo en lo relacionado con la Ley de Seguridad Interior del Estado, la cual reconoce es facultad del Ejecutivo, lo que no obsta a pedir sanción por su no uso. Respecto a esto último, llama la atención que diputados de la oposición, con más de una década, hayan olvidado que el gobierno de la presidenta Bachelet no usó la Ley de Seguridad Interior en el año 2015, cuando el registro civil tuvo en paro de más de un mes, o con los profesores que en ese mismo año estuvieron casi 2 meses con paralización de actividades. También olvidan que no aplicar la Ley de Seguridad no es impunidad.
Según registros oficiales, se han denunciado a casi 4.000 personas ante los juzgados de policía local o Ministerio Público producto de esas movilizaciones. En el fondo, acusan al exministro Víctor Pérez por preferir el diálogo a la fuerza. Prefirió el diálogo a la fuerza, porque la gestión del ministro Pérez, estimados colegas, salvó vidas, evitó enfrentamientos, evitó violencia, y un sector de la oposición hoy quiere apuntarlo con el dedo. ¿No es una contradicción? ¿No parece más bien una revancha de quienes han promovido esta acusación constitucional? Culpar al exministro del Interior lo ocurrido en el puente Pío IX da cuenta de un desapego a los hechos, de una odiosidad, de una indiferencia total a lo que efectivamente puede y debe hacer un ministro del Interior. La acusación llega al extremo de la caricatura, con argumentos que claramente no son ni irrelevantes ni pertinentes. Respecto del trato desigual, es aún más paradigmático que se denuncie al exministro del Interior por una presentación de acciones judiciales que él no hizo ni ordenó. Finalmente, carece manifiestamente de fundamento y hasta es injusto que se señale que Víctor Pérez no ha ejercido el control jerárquico correspondiente sobre Carabineros de Chile, permitiendo la violación de derechos humanos. Se acompañan en la acusación estadísticas del año 2019 y primer semestre del 2020, cuando Víctor Pérez no había asumido, y se mencionan como fundamentos el caso Catrillanca anterior al inicio de su gestión. Pero nada se dice de la baja ostensible de incidentes durante la conmemoración del 11 de septiembre, el aniversario del 18 de octubre y el normal funcionamiento de todo el andamiaje de resguardo público que permitió un plebiscito con resultados conocidos esa misma noche y en paz. Aún más injusto, cuando el exministro Pérez trabajó incansablemente por la reforma a Carabineros, en especial en la creación de una unidad coordinadora, idea de un senador de la oposición como es el senador Arbauer. De mi lectura, debo manifestar mi preocupación por las supuestas declaraciones de don Sergio Mico del Instituto de Derechos Humanos, quien habría señalado que no se requiere sentencia judicial para acreditar violaciones a los derechos humanos, por cuanto eso implicaría que el Instituto de Derechos Humanos se atribuye facultades jurisdiccionales como un tribunal de justicia independiente. Al menos así lo remarca uno de los diputados de la comisión investigadora que estuvo por aprobar la acusación. Señora presidenta, conozco al ex senador, al ex ministro, al ex diputado y al ex alcalde por casi 3 décadas, tanto en el plano político como en el plano personal. Conozco su compromiso democrático, su respeto al Estado de Derecho y sobre todo su amor por Chile. Solo una persona con un amor inmenso por su patria acepta el llamado del deber para asumir el Ministerio del Interior en las condiciones que le tocó empezar el 28 de julio de este año, dejando su puesto en este Senado al recibir este llamado del presidente de la República en momentos difíciles. Un hombre con dedicación, con quien todos los senadores de las distintas tendencias hemos compartido en sesiones de sala, comisiones y pasillos, a quien se ha destacado por sus capacidades de diálogo, inteligencia y su responsabilidad. No se merece que su carrera política termine con la mancha ignominiosa de la aprobación de una acusación constitucional que carece de todo fundamento jurídico, incluso político. La acusación constitucional en contra del exministro del Interior y Seguridad Pública, hoy ciudadano Víctor Pérez Varela, tuvo 5 horas en esta mañana en la Cámara de Senadores para hacer la relación de la acusación a cargo del secretario general del Senado, la exposición de los integrantes de la comisión especial designada por la Cámara de Diputadas y Diputados, la exposición de la defensa del acusado, más la réplica y la dúplica. Y a esta hora se están dando a conocer las fundamentaciones por parte de las y los senadores, cada uno de los cuales tiene 10 minutos para entregar su particular mirada y una votación separada por cada uno de los capítulos
de esta acusación. Ahora bien, ¿cuáles son los capítulos de la acusación? Haber dejado de ejercer las leyes en materias relativas al orden público, haber vulnerado el derecho de igualdad ante la ley y no haber ejercido el control jerárquico, haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas al orden público a propósito del paro de los camioneros de agosto, haber vulnerado el derecho de igualdad ante la ley y no haber ejercido el control jerárquico a consecuencia de algunos actos que tuvieron directa relación con las conmemoraciones del primer aniversario del estallido social y que tuvieron como punto cúlmine la caída al río Mapocho desde el puente Pío IX de un joven de 16 años en circunstancias que están siendo investigadas y donde todo apuntaría a que un funcionario de la policía uniformada empujó a este joven, materia que por cierto sigue en calidad de presunción debido a que sigue siendo materia de investigación, aunque todo parece indicar que efectivamente la situación fue así. Se resuelve hasta ahora la acusación constitucional en contra del ciudadano Víctor Pérez Varela. El exministro también se defendió ante la acusación constitucional indicando que es inocente. Este es mi último discurso en la sala del Senado, lo hago con la frente en alto y diciéndole a todos que soy inocente de los cargos que se me imputan, dijo el ex senador. Hoy se define si es sancionado a 5 años de suspensión de cargos públicos, materia que por cierto está siendo establecida en la exposición de cada uno de los integrantes de la sala. En la sesión llevada a cabo durante la mañana, Pérez aseveró que jamás hubo una voluntad de discriminar. La gente del apruebo y del rechazo pudo realizar sus actividades con tranquilidad a propósito del acompañamiento policial en las marchas a favor de la opción rechazo, que finalmente cayó de manera inapelable ante el apruebo en el plebiscito del pasado 25 de octubre. Con relación al paro de los camioneros, el exministro manifestó que todos sabemos en Chile que el paro de los camioneros no es una fiesta, es un conflicto difícil. Quien lo quiera mirar a huevo está completamente equivocado. Este es mi último discurso en la sala, lo hago con la frente en alto y diciéndole a todos que soy inocente de los cargos que se me imputan. Pérez, que dejó su puesto en el gabinete cuando se aprobó la acusación en la Cámara Baja, arriesga una inhabilitación de 5 años para ejercer cargos públicos. Noticia que está en pleno desarrollo y donde evidentemente, si dentro de los tiempos de nuestro programa está en entregar la información oportunamente, se lo transmitiremos aquí en el 30 Te Escucha. La pregunta del día: ¿debe aprobarse el segundo retiro del 10% en el Senado? Es una materia que, por cierto, debe pasar esta semana a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y, dependiendo de su votación, pasar directamente a la sala para ser resuelta por la decisión del Pleno de todos los senadores y senadoras de la República. Vamos de inmediato a revisar las cifras regionales con relación a los contagios por COVID-19, contagios que han mostrado una leve tendencia a la baja, pero que siguen siendo bastante notorios en términos de cantidad de personas afectadas por la pandemia del COVID-19, emergencia sanitaria que nos acompaña en el país desde hace ya 258 días. 258 días han transcurrido desde que se conoció el primer caso de contagio por coronavirus. Ya ayer se superó el umbral de los 20.000 casos, una situación que evidentemente genera gran preocupación entre la opinión pública y donde, conocidos los antecedentes de hoy, podemos entregarle más datos en torno a la materia, situación que por cierto se ha ido actualizando con el paso de las horas y donde hemos ido conociendo también otras aristas en torno a la situación sanitaria presente en esta jornada, con 69 casos nuevos de COVID-19 que han sido notificados por la autoridad sanitaria durante la presente jornada de lunes 16 de noviembre, cuando ha transmitido a la opinión pública mayores antecedentes respecto de la situación de contagios y también un aumento de aquellos que provienen de otros puntos de nuestro país, particularmente de la zona de Quirihue, en la región del Ñuble, donde hubo 3 casos positivos, cuyos testeos y pesquisas se realizaron aquí en el Maule y como tal se contabilizan como parte de nuestro territorio maulino. También informar que hubo 3 nuevos fallecimientos que elevan a 453 las víctimas fatales a raíz de la emergencia sanitaria en el territorio regional. Pasemos a revisar de inmediato los datos, las cifras que por cierto nos han permitido entregar un contexto general: 20.096 contagios
por COVID-19 se han suscitado en estos 258 días de pandemia. Recordemos que no todos se encuentran activos, hay un alto número de personas que han logrado recuperarse, pero tal como lo anticipábamos, 453 de ellas desafortunadamente han perdido la vida, han caído ante la batalla del COVID-19. La Seremi de Salud confirmó que 20.096 personas han resultado afectadas por coronavirus en el Maule, teniendo 69 casos nuevos en su informe de este lunes 16 de noviembre que pasamos a revisar de inmediato. Estos 69 contagios fueron detectados de la siguiente forma: 15 en Talca, 14 en Parral, 14 en Curicó, 5 en Linares, 3 provenientes de Quirihue, región del Ñuble, 3 de Río Claro, 2 de Retiro, 2 de Empedrado, 2 de San Javier, 2 de Maule, 2 de Pencahue, y 1 en Teno, 1 en Constitución, 1 en Hierbas Buenas, 1 en San Rafael y 1 detectado en la comuna de Molina. Reiteramos, 69 contagios durante las últimas horas fueron informados por la autoridad sanitaria, 15 de ellos en Talca, 14 en Parral, 14 en Curicó, 5 en Linares, 3 en Quirihue, región del Ñuble, 3 en Río Claro, 2 en Retiro, 2 en Empedrado, 2 en San Javier, 2 en Maule, 2 en Pencahue, 1 en Teno, 1 en Constitución, 1 en Hierbas Buenas, 1 en San Rafael y 1 en Molina. Los casos de Quirihue fueron contrastados y verificados y dieron positivo aquí en la región del Maule, elevando estos 69 contagios a 20.096 el total de personas infectadas. 4.697 de ellas son de Talca, 3.481 de Curicó, 1.436 de Linares, 1.026 de San Clemente, 1.084 de Maule, 934 de San Javier, 844 personas de Molina, 533 de Constitución, 570 de Longaví, 496 de Cauquenes, 704 de la comuna de Parral, 553 de Teno, 378 de Romeral, 385 de Colbún, 345 de la comuna de Retiro, 288 de Hierbas Buenas, 274 acumula San Rafael, 243 de Villa Alegre, 198 de Sagrada Familia, 231 de Río Claro, 163 de Pelarco, 158 casos totales en Licantén, 220 en Rauco, 151 en Curepto, 136 en Gualañé, 140 en Pencahue, 127 de Peyúgue, 133 de Chanco, 48 de Empedrado y 17 de Bichuquén, además de 100 casos provenientes de otras regiones de nuestro país. Si observamos también la gráfica de distribución por sexo que nos entrega la Autoridad Sanitaria Regional, podemos hablar también de una situación que demuestra que el 49,77% del total de contagios son hombres, mientras que el 50,23% restante son mujeres. Hablamos de 9.967 contagios que muestran evidentemente una situación en torno al COVID-19 y donde claramente también hay algunas implicancias en torno a la situación sanitaria que ha afectado al territorio maulino durante las últimas horas y donde claramente también han habido algunas situaciones que nos permiten entregar algunos antecedentes acerca de esta materia que ha sido sumamente compleja entre las familias de la región del Maule. 20.096 contagios que han sido notificados durante las últimas horas en el territorio maulino y donde evidentemente también hay algunas cifras que nos permiten hablar de un 49,75% de personas afectadas de sexo masculino contra un 50,25% en una actualización que ha sido entregada hace escasos minutos por parte de la autoridad sanitaria respecto de la población femenina que ha resultado afectada por la pandemia. 9.998 casos que corresponden a varones, 10.098 casos que corresponden a mujeres. Estamos hablando de un total de 20.096 contagios que se han desencadenado en el territorio regional, dejando 453 víctimas fatales, 20.096 contagios acumulados, 69 casos nuevos informados durante las últimas horas en nuestra región. A nivel nacional,
1.331 contagios han tenido lugar. Recordar que en el caso del Maule, con estos 69 contagios notificados, 49 de los cuales tienen síntomas y 20 que son asintomáticos, hay 19.107 personas que lograron recuperarse y otras 540 que se mantienen con el COVID-19 activo en su organismo. Lo decíamos, 1.331 contagios fueron informados durante las últimas horas por el Ministerio de Salud, 848 de los cuales tuvieron síntomas, 447 asintomáticos y 36 que no fueron concluyentes, elevando a 532.604 el total de contagios por coronavirus ocurridos en el país en el transcurso de estos 258 días. Sin embargo, 508.067 personas han logrado recuperarse y 9.374 se mantienen con el COVID-19 activo en su organismo. 44 personas fallecieron durante las últimas horas, de acuerdo a la notificación entregada por el Departamento de Estadísticas e Información Sanitaria DEIS del Ministerio de Salud, elevando a 14.863 las víctimas fatales en total en todo el país, de las cuales 453 han tenido lugar en la región del Maule. Esta cifra incluye, por cierto, 3 nuevos decesos situados aquí en nuestro territorio. En términos de hospitalización, 724 personas permanecen internadas en las diferentes unidades de cuidados intensivos UCI de la red asistencial chilena, otras 79 se mantienen en estado crítico y 577 están conectadas a ventilación mecánica invasiva. 4.860.006 exámenes han sido practicados en todo el país en estos 258 días de pandemia, con un porcentaje de positividad que cada vez se estrecha y que se acerca a un óptimo, de acuerdo a los ojos del Ministerio de Salud y, por cierto, de la Organización Mundial de la Salud, del 10,95% de positividad. Durante las últimas horas se informaron 37.329 exámenes con una positividad que llega al 3,57%, es decir, de 37.329 muestras notificadas durante las últimas 24 horas, 1.331 dieron como resultado positivo. En términos de residencias sanitarias operativas en el país, son 146 estos establecimientos, 15 de los cuales funcionan en la región del Maule. 5.281 personas hacen uso de alguno de los 10.463 cupos dispuestos por estas residencias sanitarias que han sido implementadas a objeto de que allí los pacientes que han dado positivo al COVID-19 y que no tengan dónde realizar su aislamiento o sus viviendas no cuenten con las mínimas condiciones de distancia, como también convivan con pacientes en situación de riesgo, deban quedar situados para realizar las cuarentenas correspondientes de 14 días aquí. Igualmente, de más de 2.200 ventiladores mecánicos existentes en la red asistencial chilena, hay 338 de estos aparatos de asistencia respiratoria disponibles para ser ocupados entre los pacientes que eventualmente enfrenten alguna complicación de salud de mayor alcance. Haciendo la relación región por región, observamos también un comportamiento que es bastante decidor y donde las regiones del Biobío y de los Lagos lideran el número de nuevos casos de contagio informados durante las últimas horas. Son 1.331 divididos en todo el país, pero que observando el comportamiento región por región también nos muestran dónde la situación es más tranquila y dónde, por cierto, es más compleja. 17 casos nuevos fueron notificados en la región de Arica y Parinacota, 6 en la región de Tarapacá, 18 en la región de Antofagasta, 8 en la región de Atacama, 6 en la región de Coquimbo, 44 en la región de Valparaíso, 254 en la región metropolitana, 57 en la región de O'Higgins, 69 en la región del Maule, 90 en la región del Ñuble, 260 casos fueron informados en la región del Biobío, la mayor cantidad de contagios a nivel nacional durante las últimas horas, 104 en la región de la Araucanía, 82 en la región de Los Ríos. El segundo lugar de contagios nacionales lo ocupa la región de Los Lagos con 256 notificaciones, 4 en la región de Aysén y 56 en la región de Magallanes. Es decir, la región del Biobío tiene la mayor cantidad de casos notificados con 260, seguida por Los Lagos con 256 y en tercer lugar la región metropolitana con 254 contagios. Más atrás se encuentra la región de la Araucanía con 104 y seguida muy de cerca
por la región del Ñuble con 90 y más atrás la región de Los Ríos con 82 contagios. Una situación que nos permite conocer a ciencia cierta la situación nacional del COVID-19 y comparándola con la región del Maule y otros territorios que se encuentran afectados por esta situación de pandemia. En visorterritorial.cl, que es un sitio web administrado por el Ministerio de Bienes Nacionales, se encuentra también la relación de casos activos por cada una de las comunas del país, donde evidentemente podemos ir conociendo detalles de la situación que territorialmente nos impacta como habitantes de la región del Maule. Vamos a revisar las 6 comunas donde nosotros tenemos presencia aquí en la pantalla, como es el caso de Talca, es el caso de Maule, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y, por cierto, la comuna de Linares, haciendo la relación del total de casos acumulados en cada uno de estos territorios, como asimismo también la cantidad de casos que permanecen activos, es decir, quienes todavía conviven con el agente viral importado. 4.697 casos acumula a la fecha la comuna de Talca, 131 de ellos permanece en condición activa con una positividad que llega al 5,8%. Vámonos de inmediato a la comuna de Maule, que desde hace ya algunos días se enfrenta a la fase 3 o de preparación, al igual que Talca Urbano. Maule presenta un total de 1.084 contagios acumulados, sin embargo a la fecha solamente 28 de ellos están en condición activa con una positividad que llega al 6%. Ha habido un descenso de contagios en Talca, 131 activos, descenso de contagios en Maule, que son solamente 28 los activos. Preocupa lo que ocurre en San Javier de Loncomilla, que enfrenta ya su tercer fin de semana con cuarentena total en fase 2 o de transición. Es la única comuna de las 30 que se encuentra con alguna medida de carácter restrictivo, esta vez los fines de semana en la fase 2 o de transición. Las otras 29 comunas maulinas desde el jueves pasado se encuentran en fase 3 o de preparación. Por eso no ha habido impedimento de circulación durante los fines de semana, con excepción a lo que ocurre aquí en San Javier de Loncomilla, donde ha habido un aumento significativo en la tasa de contagios por COVID-19. 934 contagios acumula la comuna de San Javier de Loncomilla en estos 258 días de pandemia. Y de acuerdo a visorterritorial.cl, vamos a conocer de inmediato cuántos de ellos están activos en la comuna de San Javier, donde evidentemente la atención es mayor debido a la preocupación cifrada a consecuencia del aumento de casos, a consecuencia de la cantidad de brotes de COVID-19 que se han registrado particularmente en grupos familiares. Y como notará usted, de los 934 contagios que acumula San Javier, son 44 los que permanecen activos. Ha habido una disminución, hubo en algún momento más de 70 contagios, ahora son 44, con una positividad que llega al 5,6%. En la comuna de Villa Alegre también hubo un aumento considerable en la tasa de contagios. Sin embargo, ninguna medida restrictiva ha sido establecida en la histórica comuna de Viñedos y Naranjos, que en estos 258 días de pandemia acumula a la fecha 243 contagios por COVID-19. Sin embargo, la situación es preocupante considerando el tamaño y número de habitantes que tiene Villa Alegre. De 17.512 personas que allí residen, 243 se han contagiado por COVID-19 y solamente 13 permanecen hasta este lunes con el agente viral importado activo en su organismo, con una positividad que es bastante alta, del 8,8%. Estamos hablando de un número considerable en proporción a la cantidad de habitantes que en total conviven en el territorio villalegrino. Vámonos a la comuna de Hierbas Buenas. Hasta la fecha en Hierbas Buenas, 288 contagios acumula esa comuna. 288 personas se han contagiado por COVID-19 y de acuerdo a visorterritorial.cl, de estas 288, solamente 14 se mantienen con el agente viral importado activo en su organismo. 14 personas de un total de 288 con una positividad que llega al 2,1%. Igualmente en la comuna de Linares, cerrando ya nuestra revisión en territorio, de los 1.436 contagios que acumula en estos 258 días de pandemia, la capital provincial presenta 43 casos activos, un ascenso importante considerando que hace algunos días se notificó que todo el plantel de Deportes Linares se encontraba afectado por el agente viral importado y como consecuencia están haciendo aislamiento en residencias sanitarias, tanto jugadores como parte de su cuerpo técnico.
43 contagios acumula a la fecha la comuna de Linares en condición activa de un total de 1.436 afecciones. La positividad de Linares llega al 3,3%. Y así ponemos punto final a este capítulo correspondiente al lunes 16 de noviembre, donde hemos revisado en detalle la situación epidemiológica que afecta a la región del Maule en esta jornada, la 258, y donde estamos observando cómo se está discutiendo el presupuesto de la República de cara al próximo año, como también cómo los senadores están entregando sus diversos argumentos a objeto de acusar constitucionalmente o no al exministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez Varela, materia que, por cierto, deberá resolverse en el transcurso de la presente jornada. Muchas gracias a quienes interactuaron y participaron con nosotros, a quienes nos llamaron al 73256-1630, a quienes nos escribieron en el facebook.com/canal 30 oficial. Extender la invitación para acompañarnos. Enseguida vamos a tener actividad física y deportiva para toda la familia. Luego a las 6 de la tarde, Voz Escolar en Casa, donde las niñas y los niños se toman la pantalla. Luego los mejores momentos de nuestro matinal más positivo con Katy y Walter. A las 8 llega Jaque Mate con Mauricio Gutiérrez. A las 9 nos reencontraremos con las principales noticias del día. Y a las 10:15, Claudio Aldunate, Doctor en Casa, y una serie de recomendaciones a las familias de nuestra región para hacer de este periodo de tiempo de emergencia sanitaria un proceso mucho más llevadero. Gracias por estar con nosotros. Que le vaya bien.